Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana 2022 para la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos y el Colegio Siglo XXI. Es motivo de gran satisfacción el poder decir que hoy estamos llegando al capítulo 10, a la última sesión de nuestro diplomado. Con esta sesión vamos a dar por finalizada las sesiones del diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana. Ya este es el segundo diplomado en que que hemos culminado. Primero fue en Constitución Política y Funcionamiento del Estado y este en Derechos Humanos y Ética Ciudadana. Entonces queremos saludar a todos nuestros egresados, a nuestros estudiantes del programa de bachillerato mayor, a los estudiantes del programa de bachillerato móvil para adultos, los estudiantes del Chocó, los estudiantes de todas las regiones del país que nos acompañan semana a semana en este espacio de reflexión, de análisis de la realidad colombiana. Hoy nos corresponde un tema muy interesante con el que esperamos terminar este diplomado. Se llama La ética ciudadana y los derechos humanos. Vamos primero a conocer una definición de ética, una definición de ciudadanía, que ya hemos mirado ese tema en el pasado, y vamos a conocer unos puntos claves, muy actuales sobre la ética y sobre la problemática de derechos humanos hoy en el mundo. Finalmente, en esta sesión les voy a dar las pistas, los tips para que puedan realizar su ensayo final del diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana. Este capítulo no tiene banco de preguntas, solamente hay que responder, hay que elaborar el ensayo, para lo cual les voy a suministrar la información y los parámetros al final de este video. Bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a iniciar por preguntarnos cuál es la definición de la ética. Dice la enciclopedia libre Wikipedia: la ética o filosofía de la moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, como dicen nuestros indígenas, la virtud, la felicidad y el deber. Entonces, tenemos que decir que es una rama de la filosofía que estudia la conducta, el comportamiento humano, y básicamente busca determinar qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Esa en grandes líneas es la primera definición. Vamos a mirar una segunda definición. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Otra vez nos vuelven a decir que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Habla de la ética profesional, de la ética cívica, en este caso nosotros vamos a hablar de la ética ciudadana, o de la ética deportiva cuando uno practica un deporte. Entonces hay unas reglas de lo bueno, lo malo, lo permitido, lo no permitido. Es la ética del deportista. La ética profesional, la del médico, la del abogado, la de cada una de las profesiones debe tener una ética que dice qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. También dice que es la parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Esto nos lo dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Busquemos una tercera definición. Esta definición es de una enciclopedia filosófica alemana
que se llama concepto y definición. Concepto, definición, punto DE, significa la terminación de Alemania. Dice que la ética puede definirse como la rama de la filosofía que estudia la conducta moral debido a que realiza un minucioso análisis de la sociedad y se establece cómo debería actuar o comportarse los individuos que la conforman. Dice que debido a que realiza un minucioso análisis de la sociedad y se establece cómo deberían actuar o comportarse los individuos que la conforman. Esta disciplina filosófica está unida a las normas y sirve de base para marcar una diferencia entre el bien y el mal. Entonces parece que la ética son aquellas normas que pues, nos conducen por el camino del bien, nos conducen por el camino de lo correcto y nos llaman la atención sobre lo que no debemos hacer y lo que no está permitido, lo que no es aconsejable. También dice que el campo de la ética junto con la estética se refieren a cuestiones de valor y por lo tanto comprenden la rama de la filosofía llamada axiología o teoría de los valores. Bueno, entonces cuando decimos que vamos a estudiar ética ciudadana, derechos humanos y ética ciudadana, estamos hablando de que vamos a buscar esas normas que nos permiten vivir en convivencia y que representan pues el bienestar, la concordia, la estabilidad, la armonía en una sociedad. Bueno, pero no es una ética cualquiera, vamos a hablar de ética ciudadana. Por consiguiente, miremos qué nos dice el diccionario de la Universidad de Oxford sobre la lengua. Dice que la ciudadanía es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Entonces, cuando hablamos de ética y hablamos de ciudadanía, la ciudadanía es la condición que se reconoce a una persona una serie de derechos políticos. Entonces, los ciudadanos se caracterizan porque son seres con derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. También dice que es el conjunto formado por los ciudadanos de una nación o de un pueblo, la ciudadanía. Bueno, otra definición de ciudadanía la encontramos también en Wikipedia. No quiero poner definiciones ni complejas, ni sofisticadas, ni de difícil acceso. Por eso estamos acudiendo a la Real Academia, estamos acudiendo a Wikipedia, estamos acudiendo al diccionario de la Universidad de Oxford. Dice que la ciudadanía, pues un ciudadano o una ciudadana es un concepto jurídico, filosófico y político que ha sido usado desde tiempos antiguos y a lo largo de la historia, aunque no siempre de la misma manera, pero en general designa una persona física que es parte de una sociedad o entidad territorial. Claro, los ciudadanos colombianos pues hacen parte de la entidad territorial, ¿cierto? Hacen parte de la sociedad colombiana. El diccionario de la lengua española lo define como una persona considerado como un miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. Es decir, que tiene derechos pero también tiene deberes y tiene que comportarse dentro de la ley. Se le llama ciudadanía tanto al conjunto de ciudadanos como a la condición de ser ciudadano. Bueno, si juntamos estas dos definiciones, la ética y la ciudadanía, para hablar de ética ciudadana, pues entonces podremos decir que lo que estamos buscando definir es cuáles son esos valores
esos comportamientos, esa conducta humana que es vista como aceptable, como buena, como conveniente para el ejercicio de la ciudadanía, para el ejercicio de nuestra función como ciudadanas y ciudadanos. Lo primero que yo espero que tengamos presente en este ejercicio es que todas y todos nos reconozcamos como ciudadanos en ejercicio y que todos y todas asumamos que tenemos igual dignidad. Tenemos que, y para eso el ejercicio de los derechos humanos es fundamental. Bueno, para asumir este debate sobre la ética ciudadana y los derechos humanos, pues he traído 7 puntos para reflexionar sobre la ética, sobre la problemática que hoy viven los derechos humanos y las sociedades, que han sido tomados de un documento que se llama La aspiración más elevada, llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos 2020, que tiene que ver con los retos que hoy tiene el ejercicio de los derechos humanos en la sociedad moderna. Este documento y estos puntos los desarrolló el señor Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, él es el que firma y suscribe este documento. Tiene 7 partes: los derechos como elemento básico del desarrollo sostenible, es el primero; los derechos en época de crisis; 3, la igualdad de género y la igualdad de los derechos para las mujeres; 4, la participación de los ciudadanos y el espacio cívico; 5, los derechos de las generaciones futuras, especialmente la justicia climática; 6, los derechos en el centro de la acción colectiva; 7, los nuevos horizontes para los derechos humanos. Esos son los 7 puntos de la aspiración más elevada, llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos de Naciones Unidas. Yo incluí uno que es de mi cosecha, que se llama la educación como derecho de todas y de todos durante toda la vida, transformando vidas. ¿Sí? Vamos a tocar esos 8 puntos. 8 puntos. En cada uno me voy a demorar 2 minutos para que el video no sea tan extenso. Vamos a iniciar y una vez termine de hacer la reflexión sobre estos 8 aspectos, vamos a dar los tips para la elaboración del ensayo final del diplomado. Vamos entonces con el primero. Dice lo siguiente: nosotros tuvimos la oportunidad, cuando vimos los derechos colectivos y el medio ambiente, tuvimos la oportunidad de conocer los 17 objetivos de desarrollo sostenible. También tuvimos la oportunidad de ver varios videos sobre la desigualdad y sobre la inequidad en la tenencia de la tierra en Colombia. Bueno, los derechos como elemento básico del desarrollo sostenible. Dice el doctor Antonio Guterres: cuando se aborda el desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos, los resultados son más sostenibles, sólidos y eficaces. Por ello, estos derechos impregnan toda la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se sustentan en los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como en el derecho al desarrollo. Recordarán ustedes que yo les dije que en 2015 toda la Asamblea de Naciones Unidas, después de varios meses de deliberación y foros regionales, adoptaron como agenda prioritaria para todos los países de las Naciones Unidas, los 192 países, el impulso para que todos trabajemos o trabajen de manera articulada hacia el logro de estos objetivos. Entonces, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible,
dice el doctor Guterres que ese enfoque de derechos humanos es el que debe primar y que los 17 objetivos están íntimamente relacionados con los derechos humanos. ¿Recuerdas entonces que dijimos que una de las características de los derechos humanos es que son universales y son indivisibles? Es decir, que no es que podamos ejercer unos y dejar de ejercer los otros, sino que todos necesariamente se complementan y todos tenemos derecho a todos los derechos, no solamente a unos o a aquellos, no. Todos los derechos son integrales, son indivisibles y todos tenemos derecho a esos derechos. Por eso el primer problema es eliminar la pobreza, las desigualdades, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al agua, al trabajo. Bueno, hay una serie, son 17 puntos. Entonces, ese es la primera reflexión que hace el doctor Antonio Guterres y nos dice que esos 17 objetivos, esos objetivos de desarrollo sostenible que los alcaldes, que los gobernadores, que los presidentes, que las empresas, que las asociaciones, que los ciudadanos debemos conocer y debemos impulsar para que todos estemos apuntando en la misma dirección, están impregnados, están atravesados, están orientados por las diferentes categorías de derechos humanos. Por consiguiente, lograr esos objetivos tiene que ver con lograr la dignificación del ser humano. ¿Listo? Vamos al segundo tema. Dice los derechos en épocas de crisis. Desde sus orígenes, las Naciones Unidas han sido llamadas a proteger a las poblaciones en diferentes amenazas, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. La mejor forma de protección es evitar. Bueno, dice que los derechos en época de crisis, la principal crisis que se genera, o las crisis que se generan de carácter humanitario, pues algunas tienen que ver con fenómenos naturales, efectivamente, pero la mayoría tienen que ver con fenómenos sociales. Es decir, somos nosotros los seres humanos haciéndole la guerra, confrontando con otros seres humanos y colocándonos en conflicto. Los colombianos hemos hecho grandes esfuerzos para salir del conflicto armado. Sin embargo, los esfuerzos todavía están a medio camino. Este gobierno nuevo que está empezando ha propuesto volver a poner en la agenda el cumplimiento de los acuerdos con las FARC y hacer acuerdos con el ELN e incluso ofrecerles salidas de sometimiento jurídico a los grupos que no son políticos, sino que son grupos delincuenciales. Y parece que está teniendo receptividad, es un tema muy complejo, muy difícil, pero lo que tendríamos que decir a la luz de los derechos humanos es que la mejor forma de garantizar los derechos humanos es a través de la paz. Cuando en los territorios están los actores armados, cuando se están disparando los fusiles, las comunidades rurales no pueden ejercer sus derechos humanos, no tienen garantías, no tienen cómo ni a quién pedirle al Estado que garantice sus derechos. Por consiguiente, creo que es nuestro deber, así como lo vimos en el artículo 22 de la Constitución, jugarnos por la paz, así sea imperfecta. Es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta y perpetua, porque Colombia es el único país del mundo que ha durado 60 años en conflicto. Muchos países han ido a la guerra, un año, 2 años, meses, pero ningún país como nosotros ha entregado todos sus recursos, sus seres humanos, sus jóvenes, los recursos destinados al bienestar de su comunidad, a convertirlos en armas, en municiones, en aviones, en cohetes, en tanques.
Estamos desperdiciando y hemos desperdiciado muchas generaciones. La mejor manera de evitar esa crisis es a través de la salida negociada. Ya está demostrado que ningún sector puede aniquilar al otro sector. Y no se trata tampoco de eso, de una victoria militar. La mayoría de los conflictos armados en el mundo se resuelven en una mesa, dialogando, haciendo acuerdos, dando concesiones y pidiendo concesiones. Por consiguiente, espero que todos nuestros estudiantes, nuestros egresados, se constituyan como actores de paz, que apoyen los procesos con todas sus imperfecciones, pero la única manera que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida, para que los niños tengan más educación, que haya investigación, que tengamos mejores condiciones para el agua potable, para la producción, de reactivar la agricultura, etcétera. Todo lo que hay que hacer en este país, que la plata no se vaya para tierra, que se vaya para donde tiene que irse, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y el ejercicio de nuestros derechos. En eso no podemos dar concesiones, y no quiero decir que estoy a favor o en contra del gobierno, sino estoy a favor de la paz, venga de donde venga, no importa el actor que la esté promoviendo. Tenemos en eso, pues digamos, esa es como mi invitación en este tema. Y el doctor Antonio Gutiérrez pues lo plantea de manera muy clara. La mejor manera, la mejor forma de protección es evitar la confrontación, es evitar la guerra. Si podemos salir del conflicto, le vamos a dejar a las futuras generaciones unas posibilidades mucho mejores, mucho mayores que las que hoy tenemos. Bueno, tercer punto, la igualdad de género y la igualdad de derechos para las mujeres. Dice el doctor Gutiérrez, no se puede hablar de la universalidad de los derechos humanos mientras la mitad de la población mundial esté sujeta a los niveles de violencia, misoginia, exclusión, desigualdades arraigadas, desempoderamiento económico y múltiples formas de discriminación que muchas mujeres y niñas sufren cada día. Es decir, que no es posible hablar del ejercicio pleno de los derechos humanos si las mujeres no están en equidad, en igualdad de derechos, oportunidades, posibilidades que los hombres. Eso ya está ampliamente documentado, no existe ningún estudio, no existe ninguna prueba científica que diga que las mujeres o que los hombres son superiores a las mujeres. Eso es carreta. Ha sido una cultura patriarcal que se ha impuesto, como también hay otras sociedades, por ejemplo los wayuu, donde la estructura no es patriarcal, sino es matriarcal. Esa cultura patriarcal es la que se ha impuesto y esa cultura patriarcal es la que hay que derrotar para garantizar la igualdad entre los géneros. Se ha dicho que la paridad y la lista cremallera para que hombres y mujeres puedan estar en los consejos, en las asambleas, en las gobernaciones, pero en las asambleas, en el Congreso de la República. Yo estoy de acuerdo, aunque deberíamos hacer un acto más beligerante y proponer que si nosotros los hombres hemos gobernado, además no lo hemos hecho muy bien, hay que ser francos, este país no es que esté sumamente bien, está muy complicado, tiene muchos problemas y ha sido el producto de nosotros, los hombres que hemos liderado este proceso. Todavía no hemos tenido la primera mujer presidenta. Yo le propondría a los colombianos que le diéramos 200 años de gobierno a las mujeres. Llevamos 200 años de independencia y hemos gobernado hombres. Llevamos más de 2000 años gobernando en Occidente. Deberíamos darles 200 años para que ellas también puedan estar en equidad. Como eso no tiene mucha acogida por ahora,
Lo mínimo que podemos decir es que haya equidad, que haya paridad en el acceso a las corporaciones públicas y en lo posible que haya alternancia en los cargos de elección unipersonales. Es decir, que si hoy se eligió un presidente hombre, la próxima vez tenga que ser mujer. Y la siguiente hombre y la siguiente mujer. Eso daría la posibilidad real de que las mujeres tengan las mismas condiciones para acceder al gobierno. Pero también hay que decirlo, a las mujeres se les paga menos por hacer lo mismo. A las mujeres les toca hacer el doble de esfuerzo para llegar donde llegamos los hombres. Es decir, que también tenemos que en la mente nuestra, como profesionales, como personas que trabajamos, como parejas, como hijos, como padres, tenemos que garantizar que nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras compañeras, nuestras colegas tengan efectivamente las mismas posibilidades que tenemos nosotros. Muchos de nosotros en nuestra mente somos machistas y creemos que tenemos, por el hecho de que tenemos fuerza, somos más capaces. Y eso ya está demostrado que no es verdad. Por consiguiente, quiero hacer un llamado franco, abierto, sincero a todos nuestros estudiantes, a nuestros egresados, para que hagamos ese esfuerzo acompañando a la pareja, a la hija, a la compañera de trabajo, etcétera, en igualdad para que puedan desarrollar mejor sus actividades y que compartamos, por ejemplo, en el caso de la familia, los quehaceres domésticos, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado incluso hasta de nosotros mismos, porque nosotros a veces en las casas ni siquiera cumplimos con una mínima participación, sino que todo se lo dejamos a la mujer y muchas de ellas además salen y trabajan, es decir, que tienen una doble carga. Eso hay que revisarlo, eso no es ético, eso no es justo, eso simplemente es necesario corregirlo para poder decir que estamos construyendo una sociedad en igualdad, en equidad, donde todos realmente podamos ser iguales. Igualmente quiero llamar la atención a la no exclusión, a la no discriminación, a la no estigmatización de otras realidades de orden sexual. Me refiero al pluralismo en el ejercicio de la orientación sexual. Hay personas con orientación de género diversa. Estoy refiriéndome a las personas gay, lesbianas, transexuales, intrasexuales, lo que llamamos la población LGTBI. Esa población es víctima de la estigmatización, de la discriminación, de la burla, de la falta de oportunidades por la condición personal, íntima que tienen en términos de su orientación sexual. Eso no corresponde con una cultura de los derechos humanos donde todos somos iguales, donde no debemos ser discriminados, donde no podemos ser marginados, excluidos, minimizados. A esas personas hay que también ofrecerles la dignidad que tenemos todos los seres humanos, porque el hecho de que tengan una orientación diferente a la nuestra no los hace ni más ni menos personas, los hacen personas diferentes, con orientaciones distintas. Entonces también hay que trabajar en esa dirección. No significa que tengamos que estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Ni se trata de que hagamos una apología, simplemente que respetemos y demos la dignidad que cada quien se merece por la sola condición de ser un ser humano.
Así como la Iglesia dice que todos somos hijos de Dios, asimismo los derechos humanos dicen que todos merecemos y tenemos la misma dignidad. Por consiguiente, tenemos que ser consecuentes con esa realidad que hoy se ha hecho visible. De pronto en el pasado también existía, pero era invisible. Entonces, esos dos temas frente al tema de la equidad de género y la igualdad con las mujeres y también con las diversidades, con el pluralismo sexual. Una cuarta reflexión que nos trae el doctor Antonio Gutiérrez tiene que ver con la participación de los ciudadanos en el espacio cívico. Miren, si cada uno se queda en su casa reflexionando, pensando y tratando de expresarse frente a los grandes problemas que hoy tiene la humanidad, frente a lo que nos duele como sociedad, como personas, si nosotros no nos asociamos, no hacemos asociativismo, no nos organizamos en diferentes espacios, hoy que no es necesario ni siquiera salir de la casa porque lo podemos hacer a través de diferentes medios como el WhatsApp, etcétera. Pero la invitación es a que nos expresemos y nos expresemos en favor del ejercicio y el cumplimiento por parte de los estados y de todos los actores de los derechos humanos. Ese es el código de ética que les proponemos, que participemos activamente en las discusiones sobre los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Dice el doctor Gutiérrez, dice, la sociedad es más fuerte y resiliente cuando las mujeres y los hombres pueden participar activamente en la vida política, económica y social y contribuir a la formulación de las políticas que inciden en sus vidas, sobre todo cuando tienen la posibilidad de acceder a la información, dialogar, expresar sus desacuerdos y unirse para expresar sus opiniones. Ello incluye el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Así pues, así como dijimos, todos tenemos derecho a profesar la política que queramos, las ideas filosóficas, la religión, a tener nuestros puntos de vista. Asimismo, tenemos que respetar los de los demás, pero eso no significa que no pongamos a la palestra nuestros puntos de vista. Así como tenemos que estar dispuestos a escuchar de pronto otros que no se parecen a los de nosotros y finalmente pues tendremos que conseguir construir consensos o sencillamente pues llegarán momentos en que tocará votar para saber cuál es la decisión de la mayoría y eso no significa que se van a aplastar a las minorías, sino que pues se ha tomado una decisión. Entonces la participación de los ciudadanos en el espacio cívico, en los espacios comunales, en los espacios barriales, veredales, en los municipios, en los cabildos abiertos, en iniciativas ciudadanas, en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, en interponer tutelas, en pedir la garantía de los derechos, en exigir el cumplimiento de las leyes. Todo eso es parte del ejercicio de nuestra ciudadanía y es parte de la ética que debemos, o de lo que es bueno para una sociedad que se expresa, que manifiesta sus puntos de vista, que renuncia a la violencia, pero eso no significa que no tengamos la posibilidad de controvertir respetuosamente, pacíficamente, con otros puntos de vista que pueden estar en contravía. Eso no estamos por el unanimismo, que todos tenemos que tener la misma posición, no. De pronto hoy tenemos la razón, de pronto mañana no, o viceversa. Entonces eso nos dice el doctor Guterres como un reto para los derechos humanos, la participación de los ciudadanos y el espacio cívico. Vamos al quinto punto. Los derechos de las generaciones futuras, especialmente la justicia climática. En algunas oportunidades yo les he expresado que tenemos un compromiso con nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y más adelante para que ellos puedan disfrutar de un planeta
sano, con aire limpio, con espacios verdes, sin tanta contaminación, sin tanta basura, sin tantas bolsas, democrático, en paz, pluralista, que reconozca las diversidades en lo cultural, en lo político, en lo religioso, en la orientación sexual, en los diferentes espacios que tiene la vida, porque eso hace parte de la autonomía de las personas que tenemos derecho a optar por una u otra opción política, religiosa, sexual, cultural, artística. Bueno, hay muchas expresiones y eso hace parte de nuestra. Entonces, hay que dejarle al futuro, a las futuras generaciones garantizados esos derechos. No podemos destruir nuestro planeta. Dice el doctor Gutiérrez, las promesas enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal iban dirigidas explícitamente tanto a las generaciones futuras como a las actuales. Aún así, corremos el riesgo de no cumplirlas. La emergencia climática no solo amenaza los derechos y la dignidad de millones de personas en todo el mundo, sino también de las personas que aún no han nacido. Ponen en riesgo la supervivencia misma de algunos estados miembros, especialmente los pequeños estados insulares en desarrollo. Resulta que si se siguen descongelando los polos, sigue el calentamiento global, pues va a aumentar el volumen de agua y ya está subiendo el nivel del mar. Los países que tienen alta tecnología, que tienen recursos, que tienen acceso al conocimiento, pueden hacer obras de ingeniería e ir mitigando progresivamente ese tipo de fenómenos que se están dando. Pero los países pobres que no tienen acceso a eso pueden desaparecer. Entonces miren que no solamente es un tema del futuro, sino que hoy mismo, si no cuidamos nuestro planeta, entonces la justicia climática, pues podemos estar dejándole a nuestros futuros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, un planeta degradado, donde no van a encontrar unas condiciones dignas para el ejercicio de la vida. Entonces, eso también está en nuestras manos, en las de los estados, en el de las empresas, el de los colegios, el de las organizaciones sociales, comunales, etc. Tenemos que todos comprometernos con garantizarle a las próximas generaciones una sociedad mejor. Bueno, los derechos en el centro de la acción colectiva. Nos enfrentamos a una terrible paradoja. Los problemas globales son más interdependientes que nunca, pero nuestras respuestas están cada vez más fragmentadas. Hemos visto el surgimiento de múltiples fisuras entre poderosos estados miembros, entre los pueblos y algunos de sus dirigentes, en la solidaridad humana que nos brindamos entre el planeta y sus habitantes, en el sector de la tecnología donde las desigualdades no dejan de crecer. El principal problema que hoy tenemos es la inequidad. Cada vez un grupo de congéneres se vuelven más ricos y el resto de la humanidad cada vez se vuelve más pobre. Eso es una realidad de apoyo, lo vimos en uno de los videos donde hablamos de la desigualdad. Ese video era antes de la pandemia. Con la pandemia se generó todavía más inequidad, más desigualdad, y lo que habíamos logrado avanzar en términos de desarrollo social y de mejora para muchos, hoy nuevamente volvió a bajar. Entonces, ese problema es un problema serio. Por eso todo lo que hagamos en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros municipios, por mejorar la inclusión en términos económicos, sociales, culturales, educativos, es realmente importante. Y la invitación es a estar pensando en ese tema.
y a mirar cómo podemos actuar, y cuando veamos iniciativas en favor de la equidad, de la justicia, de la inclusión, pues las apoyemos. Eso hace parte de nuestra ética en torno a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Bueno, el último que nos plantea el doctor Guterres, Antonio Gutiérrez, es que los nuevos horizontes, hay unos nuevos horizontes para los derechos humanos. Hoy todo el mundo quiere estar conectado a Internet. Y quien no está conectado a Internet, pues realmente pues está en desventaja con los que sí tienen conexión a Internet. No les llega la información, no se comunican, no tienen acceso al conocimiento, no pueden actualizarse, no pueden estar pendientes de sus actividades productivas, familiares, sociales, religiosas, culturales, políticas, de diferente orden. Tanto así que ya se está discutiendo en las Naciones Unidas si el Internet, como el agua, como la educación, como la salud, son derechos humanos. ¿Será que quienes no tienen acceso al Internet quedan en desigualdad, quedan en inferioridad de condiciones, pierden la condición de equidad que debe existir entre los seres humanos a la luz de lo que hemos hablado que son los derechos humanos? Es muy probable que a la vuelta, no sé si de 5, de 10 o de 20 años, de pronto las naciones lleguen a la conclusión de que es fundamental que todas las personas tengan conectividad y acceso a Internet como un derecho, así como tenemos hoy el derecho al agua, al alcantarillado, a la electricidad, ¿cierto? Son elementos fundamentales para la vida digna, para vivir en unas condiciones adecuadas, con ciertas condiciones de bienestar. Entonces nos dice, la era digital ha abierto a la humanidad nuevos horizontes en materia de bienestar, conocimiento y exploración. Las tecnologías digitales ofrecen nuevos medios para promover, defender y ejercer nuestros derechos. Ojo, las tecnologías digitales ofrecen nuevos medios para promover, defender y ejercer nuestros derechos. Ahora vamos a retomar ese punto. Los avances en la medicina, en la ciencia, tienen muchas posibilidades de enriquecer, prolongar y mejorar nuestras vidas. Acuérdense que hace 100 años las expectativas de vida en Colombia estaban en 33 años. Hoy las mujeres tienen, los hombres tenemos 68 años de expectativa de vida y las mujeres 72. ¿Por qué? Porque tenemos agua potable, porque estamos en las ciudades, porque ahora hay vacunas, porque ahora hay servicio médico, hay seguridad social, porque el mismo es el agua, porque tenemos nevera para que los alimentos estén conservados. Y además porque hemos aprendido un conjunto de hábitos que mejoran nuestra salud. Por consiguiente, cada vez tenemos más expectativas de vida. Eso es real. Bueno, por consiguiente, temas como esos pues tienen que discutirse si todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, a la ingeniería genética. Hoy es posible que los niños que nazcan no tengan predisposición hereditaria o genética a ciertas enfermedades. Pero hoy es un procedimiento que se puede hacer, pero que es sumamente costoso. Cada día supongo yo que se irá masificando y en algún momento puede también llegar a convertirse en un derecho. Es decir, que yo tengo derecho a que mis hijos no tengan propensión a tener vena varices, diabetes, cáncer, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Que muchos de esas enfermedades pues tienen propensiones desde el punto de vista genético, es decir, que nosotros nos heredamos, hasta la calvicie a veces la heredamos, ¿cierto? Entonces, eso se puede corregir y muy pronto seguramente podrá masificarse. Entonces,
van a haber muchos espacios donde los derechos humanos pues vamos a estar en una tensión para garantizar que la dignidad de las personas en equidad, en igualdad, puedan ejercer y tener acceso a esos bienes culturales de la tecnología que mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, los derechos humanos no son estáticos, no son solamente esos derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, sino que ya hablamos de una cuarta generación de derechos, y seguramente pues nuestros jóvenes y nuestros herederos tendrán que también eh, pues construir condiciones para que esos derechos se conviertan en universales y en exigibles. Bueno, hasta aquí los 7 temas que nos plantea el doctor Gutiérrez y la Organización de Naciones Unidas. Son los temas que después de 75 años de haber sido promulgada la Declaración la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues hoy tienen unos retos como cada momento de la historia los ha tenido de diferente manera. O sea, no es lo mismo hoy que en el año 2000, no es lo mismo que en la década de los 80 o de los 90 o en la de los 60 o saliendo de la guerra como sucedió en el 48, el 10 de diciembre de 1948 cuando se firmó esa declaración. Hoy tenemos nuevos retos, pero el principal reto tiene que ver con la desigualdad, cómo superar la desigualdad, la inequidad, y tenemos un reto, una amenaza muy fuerte que es el tema del cambio climático y la amenaza a la continuidad de la vida en el planeta. El planeta se nos ha agotado, el planeta, los recursos no son infinitos como pensábamos que podíamos explotarlos. Entonces es necesario empezar a pensar rápidamente en cómo sustituir ciertas energías y cómo empezar a modificar nuestros comportamientos, porque el consumismo también pues está generando desolación, depredación, sobreexplotación de los recursos, y el planeta se nos está recalentando. Bueno, ese es un reto, queda ahí pendiente. En el próximo diplomado nos vamos a encontrar para discutir el tema del desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Ese es el tema del diplomado número 3. Finalmente, yo he incluido un reto que tiene que ver con la educación como derecho de todas y todos durante toda la vida, y se transforma vidas. La educación de los niños y jóvenes tiene que ver con la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria en unas décadas. Es decir, si garantizamos que hoy todos los niños entre 5 y 10 años están escolarizados y terminan su escolaridad en grado 11 y entran a la universidad, en una década ellos van a tener unas mejores condiciones para el ejercicio de sus posibilidades, potencialidades, capacidades, tanto laborales, artísticas, culturales, etc. ¿Por qué? Porque la educación permite que los seres humanos desarrollen sus potencialidades, desarrollen sus capacidades y se apropien del conocimiento que es patrimonio de la humanidad. El poder acceder al conocimiento es un derecho, pero si yo no tengo el bachillerato, pues sencillamente no puedo acceder a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque para ir a la universidad, para ir a un técnico, para acceder a ciertos espacios se necesita esa educación básica, esa educación básica y media. Entonces dice, la educación para los niños y los jóvenes tiene que ver con la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria en unas décadas. Pero la educación de adultos tiene que ver con la restitución del derecho a la educación y permite hoy nivelar la cancha de la vida para obtener mejores oportunidades para ellas, ellos y sus familias. Estoy haciendo un llamado para que nos convirtamos
en promotores de educación para adultos. ¿Qué significa eso? En el imaginario colectivo, las personas creen que la educación es un derecho exclusivo de los niños y los jóvenes. Tanto es así que si ustedes googlean o buscan en la base de datos del espectador, del tiempo, de semana, etcétera, la palabra o las palabras educación para adultos o educación de adultos, van a encontrarlos muy escasas. Hay periódicos y medios donde no existe. La sociedad colombiana no está invirtiendo en nivelar la cancha para los de hoy. Hoy, cerca de la mitad de los colombianos mayores de 18 años no son bachilleres. Es decir, que tienen la cancha de la vida, la tienen desequilibrada. Para meter un gol les toca prácticamente ser muy guapos, porque la cancha está desnivelada. Ellos están en inferioridad de condiciones con la otra mitad que sí tuvo acceso a la educación. Entonces, si queremos nivelar hoy la cancha, es necesario que nos comprometamos a impulsar, a estimular, a fomentar y hacer visible la educación para adultos dentro de nuestras familias, comunidades y sociedades. Adicionalmente, quiero decirles que la educación para los adultos mayores es un derecho negado e invisibilizado, fundado en la discriminación por razones de edad, que vamos a reivindicar para su bienestar y buen vivir. Muchas personas se ríen, se burlan de que nosotros hablamos del bachillerato para adultos mayores. Muchos de los adultos mayores nos dicen, mi hermana, mi tío, mi vecino, me dicen que para qué yo estudio, que ya a estas alturas para qué. Y resulta que todos tenemos ese derecho, esa posibilidad, y es un derecho de todos durante toda la vida. Y todos tenemos derecho a que la sociedad nos dé oportunidad de hacer cumplir nuestros sueños, lo que nosotros queremos. Si ya hemos cumplido con nuestra familia, hemos sacado adelante nuestros hijos, ¿por qué no podemos y por qué no vamos a tener el derecho de educarnos y de crecer y de hacer lo que no pudimos por muchas circunstancias en la vida y la sociedad tiene la posibilidad de dárnoslo? Es injusto que eso no suceda. Es un derecho, contribuye a elevar la calidad de vida de las personas adultas, y esa es mi invitación hoy, entre otras cosas porque vamos a entrar a partir de el día de hoy que sale editado este video. Hoy estamos empezando una campaña en la ciudad de Bogotá, nuevamente en un programa de la Secretaría de Gobierno que se llama Gobierno Abierto Bogotá, Causas Ciudadanas. Le estamos proponiendo al distrito, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que financie, que desarrolle un programa de bachillerato para adultos mayores. Vamos a acudir a todos y cada uno de ustedes para que nos ayuden con su inscripción y su voto, porque es un voto digital, es la participación. Yo les dije que íbamos a volver a hablar de la participación. Dice, las tecnologías digitales ofrecen nuevos medios para promover, defender y ejercer nuestros derechos. Pues resulta que la Alcaldía Mayor de Bogotá nos dice que las tres principales iniciativas ciudadanas, causas ciudadanas se llaman, que tengan más respaldo, la administración distrital se compromete a ejecutarlas. Vamos a invitar a todos los adultos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a que nos ayuden para votar en favor de esta causa. O sea, los derechos también están ahí para ser conquistados por nosotros. No solamente debemos quejarnos, debemos renegar, sino también debemos utilizar los mecanismos y ser propositivos y desarrollarlos. Bueno,
Como ustedes saben, la Fundación Siglo XXI Educación para Adultos, pues su misión exclusiva es trabajar con adultos. Y creemos que con ese propósito educativo venimos y vamos a seguir transformando vidas para que todos y cada uno de los colombianos tengamos no la cancha desnivelada, sino que podamos por lo menos nivelarla un poco y acceder de mejor manera a las nuevas posibilidades, porque las transformaciones tecnológicas, sociales, culturales, de información, ambientales, etcétera, están ahí y necesitamos que todos seamos actores activos, por decirlo de alguna manera, ciudadanos activos, ciudadanía activa, en beneficio de los derechos de todos nosotros y pues para construir una sociedad más equitativa. De esos 8 temas que les hablé hoy, hablamos hoy cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de la ética ciudadana con relación a los derechos humanos. Espero entonces con estos 8 puntos haber ayudado a complejizar, a dimensionar cuál es la importancia y los retos que tienen los derechos humanos y cómo esos derechos humanos pueden afectar nuestras vidas. Bueno, hasta aquí dejamos esta exposición con relación al tema número 10, que tiene que ver con la ética ciudadana y los derechos humanos. Ahora les voy a contar cuál es el camino para terminar nuestro diplomado, para cerrar este diplomado con broche de oro como bien nos lo merecemos. Para eso, en este capítulo 10 no va a haber banco de preguntas, o sea, solamente van a quedar 9 bancos de preguntas y ahora vamos a mirar cómo se va a hacer el ensayo. Dicen lo siguiente: según lo estudiado en el diplomado, reflexione y explique cómo puede aplicar los derechos humanos en los siguientes ámbitos o campos de nuestras vidas. Dice, primero, en la vida familiar. Cómo el haber conocido, el haber reflexionado, el haber pensado sesudamente sobre los derechos humanos nos lleva a ser coherentes y a transformar ciertas partes de nuestra vida en el entorno familiar. ¿Cómo aplicamos esos derechos a la vida, por ejemplo, en pareja? ¿Cómo aplicamos esos derechos con nuestros hijos, con nuestros adultos, con nuestros familiares? Ese es el primer punto que les queda. Entonces los invitamos a escribir unos párrafos, un párrafo, 2 párrafos, donde ustedes hacen una reflexión de cómo los derechos humanos pueden ayudarles a mejorar su calidad de vida familiar. El segundo punto tiene que ver con cómo los derechos humanos los podemos aplicar en la vida comunitaria. Puede ser en la vereda, si estamos en el campo, puede ser en la ciudad, en el barrio, ¿cierto? Puede ser en el trabajo, que es otra comunidad también, donde trabajamos con los compañeros de trabajo, etc. Entonces, ¿cómo esos derechos los podemos llevar a ese ámbito? Los podemos aplicar para mejorar la calidad de las relaciones y manejar una ética ciudadana donde yo respeto los derechos del otro, ejerzo mis derechos y tengo unos compromisos también. No solamente tengo derechos, sino también tengo unos deberes para con los demás, para que esos derechos también se le puedan garantizar al otro de parte mía. El tercer aspecto es en la vida ciudadana. Nosotros somos ciudadanos para votar, somos ciudadanos para organizarnos, para manifestarnos, para solicitarle cosas, hacer peticiones a las autoridades, para presentar iniciativas legislativas de acuerdo, de ordenanza, de ley, de acto legislativo, para llamar a una asamblea constituyente,
para hacer un plebiscito, un referendo, para derogar el mandato de un alcalde, de un gobernador. Entonces, un alcalde, el gobernador, claro, no se puede derogar. Entonces se puede hacer la revocatoria del mandato. Esas son las posibilidades ciudadanas, en la vida ciudadana, en un partido político, en una organización sindical, etcétera. Cómo los derechos humanos me ayudan a ejercer mi ciudadanía. Y finalmente, cómo esos derechos humanos me aportan para actuar como congénere de la especie humana. Usted y yo y todos nosotros somos congéneres, somos humanos. Y como congéneres y como raza humana, como especie humana, tenemos también un destino común. Dependerá de si podemos conservar nuestra casa mayor, nuestra casa grande, que es el planeta, o si lo seguimos deteriorando, pues sencillamente nos vamos a extinguir. Van a pasar grandes catástrofes ambientales provocadas por nuestro modelo de desarrollo que no hemos sido capaces de replantear, de reordenar para que podamos seguir como especie humana, seguir viviendo. Entonces también cómo los derechos humanos contribuyen a ese tema. Y por último, que nos digan lo siguiente. ¿Qué derechos humanos considera que debemos aplicar en la institución educativa? Ejercer. Yo tengo, ¿a qué tienen derecho? Ustedes como estudiantes, como egresados, como amigos invitados al diplomado, ¿cuáles creen que son los derechos que ustedes tienen para en la institución educativa y cuáles creen que son los deberes, sus deberes en relación con la institución educativa? Estoy hablando de la Fundación Siglo XXI Educación para Adultos y el Colegio Siglo XXI. Ambos tenemos un manual de convivencia y ese manual de convivencia pues queremos enriquecerlo con las propuestas que ustedes nos presenten en este ensayo. O sea, vamos a sacar todas las propuestas, todas las iniciativas que ustedes nos traigan, las vamos a poner en un documento, las vamos a poner a consideración de todos y vamos a mirar cuáles podemos ir implementando en la medida que vayamos avanzando en el desarrollo en esta institución. Este ejercicio del ensayo no puede pasar de 3 páginas, igual que el primero, 3 páginas. Igual tienen que enviarlo al WhatsApp 317-487-16. Entonces, con esos 5 puntos, sin títulos, o si quieren con títulos, no hay ningún problema, máximo 3 páginas, vamos a hacer ese ejercicio de aplicación de los derechos humanos, de lo que hemos aprendido de los derechos humanos, a nuestra vida familiar, comunitaria, ciudadana, planetaria y en la institución. Si quieren, pueden además sacar una conclusión, plantear una pregunta, hacer una reflexión, hacer una crítica, hacer una propuesta, lo que ustedes consideren. Este es un espacio para la expresión entre adultos, entre iguales. Todos tenemos derecho a poner nuestro punto de vista en esta reflexión y en este ejercicio académico de crecimiento personal. Aprendemos a conocer el Estado, su funcionamiento, nuestra constitución política, para nosotros podernos conducir de mejor manera, entender de mejor manera cómo funciona nuestra sociedad, nuestro municipio, nuestro departamento, la nación. Aprendemos los derechos humanos para, primero, reconocernos como sujetos de derechos. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos sujetos de derechos.
porque tenemos una condición de ciudadanos y ciudadanas. Por consiguiente, nos relacionamos a partir del ejercicio de nuestros derechos, el respeto de los derechos ajenos, y nos comportamos de acuerdo a, podemos participar de acuerdo a unas instancias, unos mecanismos que la Constitución y la ley ha generado para tramitar nuestras diferencias, para presentar propuestas para diferentes cosas. Entonces esperamos con este punto último y este ensayo, pues ir redondeando un poco esa reflexión que venimos haciendo sobre estos dos temas, la Constitución política y el funcionamiento del Estado colombiano, y los derechos humanos y la ética ciudadana. Con esto cerramos nuestro segundo diplomado. De hoy en 8, no se preocupen, de hoy en 8 estaremos iniciando el tercer diplomado. Nos veremos nuevamente a las 8 de la noche el próximo miércoles con la presentación del nuevo diplomado, cuyo título es el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. Es otro tema fundamental que hoy a toda la humanidad nos preocupa. Es necesario que tengamos claro qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros compromisos y cómo debemos mejorar nuestra manera de ver el planeta y la manera de relacionarnos con con los diferentes recursos y con las diferentes estrategias o modelos de desarrollo. Les agradezco muchísimo su generosa atención. Nos vemos dentro de 8 días. No olvide darle clic a la campanita aquí abajo. Aquí abajo. ¿Dónde es? Aquí. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Aquí. Y aquí donde está el cursor. Y nos vemos dentro de 8 días. Mil gracias. Feliz noche.